Somos Suenan Timbres, la palabra que camina. Hola, muy buenas nuevamente. Una especial dedicación queremos hacer en este programa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Saludamos a las mujeres que en todos los rincones del mundo se preparan para realizar manifestaciones callejeras, eventos culturales y diversos actos de conmemoración. Recordemos que esta fecha tiene un carácter profundamente reivindicativo. Nació de las luchas de mujeres obreras organizadas que reclamaban mejores condiciones de trabajo. Luchas que fueron violentamente reprimidas. Hablamos de luchas iniciadas hace un poco más de 150 años. Desde aquellos tiempos, mediante huelgas y movilizaciones, las mujeres han conquistado derechos que se les negaban, pero aún faltan muchos. Siguen siendo discriminadas por ser mujeres y violentadas. El 8 de marzo estuvo durante muchos años circunscrito al movimiento sindical, a las izquierdas en general y a los movimientos populares más politizados. Esto ha cambiado un poco. Por un lado, la conversión de la fecha o el intento de convertirla por parte de comerciantes, empresarios y gobiernos solo en el Día de la Mujer, buscando su despolitización y su comercialización, sin ningún contenido ni memoria histórica. Pero igualmente, el carácter reivindicativo del 8 de marzo ha sido asumido por colectivos y movimientos de mujeres de diferentes sectores sociales que identifican la lucha feminista como parte de las luchas por los derechos laborales, políticos, sexuales y contra el patriarcado y contra la violencia machista. Y en ese centro está la conmemoración del 8 de marzo. Es muy valiosa la amplitud que adquiere esta fecha, manteniendo su carácter transformador y rupturista en el espíritu de la huelga general feminista de 2018, que colocó a los movimientos feministas en un papel muy protagónico en la lucha de la humanidad por un mundo diferente a este espantoso y desastroso y violento mundo que estamos soportando. Estamos en Suenan Timbres con la periodista del semanario Voz, Ana María Margoliner, quien comparte en este programa sus apreciaciones sobre este 8 de marzo. Ana María, muchas gracias por estar aquí en Suenan Timbres. Bueno, un saludo a todos y todas que nos están escuchando en este momento y muchas gracias por la invitación a este espacio el día de hoy. Bueno, Ana María es una periodista bastante joven, por lo tanto, para nosotros es muy importante su opinión de cómo las nuevas generaciones ven, asumen, celebran y preparan esta conmemoración. ¿Cómo ves tú el 8 de marzo? Bueno, el 8 de marzo, primero en lo personal, siempre ha sido como un día muy importante porque es justo cerca a mi cumpleaños. Entonces es como primero el reconocerte como mujer y luego celebrar la vida. Así lo he asumido siempre. Y creo que, digamos, como de formación política me he dado cuenta, primero, que cuando tú estás inmersa, digamos, en un nicho social normal, hegemónico, te acostumbras que el Día de la Mujer empieza siendo como recibir una flor, un día en que tus compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, etcétera, te dicen feliz día y se portan relativamente bien con respecto a los demás días. Y luego tú te preguntas por qué existe esta conmemoración. En mi camino también como historiadora ha sido reconocer cómo las mujeres, más allá de este día específico que nos recuerda esas luchas, cómo las mujeres se han reivindicado a lo largo pues de la historia contemporánea. Reconocer que desde la revolución industrial, la aparición pues de las fábricas, los cambios del medio económico en ese momento, pues también genera un nuevo sujeto político y cómo las mujeres se reconocen dentro de ese nuevo mundo, dentro de ese nuevo estatus, tanto digamos político, que es como buscar el reconocimiento para ser ciudadanas dentro del Estado, y segundo también reclamar
unas condiciones laborales dignas. Entonces creo que, como lo mencionabas ahorita, es muy importante que esta reivindicación no quede vacía. Veo que de alguna forma, unos años atrás, estos días, estas fechas, como el Día de la Mujer, por ejemplo, o como tantos otros que son resultado de las luchas de los y las trabajadoras, han sido cooptados también de alguna forma pues por el modelo neoliberal. Entonces lo que se termina convirtiendo es que sea un día para que las personas gasten más y se les olvide realmente cuál es el trasfondo político de por qué las mujeres salimos a las calles. Y por otro lado tenemos pues estas mujeres, estas organizaciones sociales populares que lo que hacen es mantener vivo de alguna forma ese legado de reivindicación política que al final del día es lo que nos convoca a las calles desde hace muchos años. Yo me acuerdo de, digamos, hace 30 años, 40, el 8 de marzo, pues habían manifestaciones, pero como lo decía al inicio, eran sectores muy politizados del movimiento sindical y de las izquierdas. Y los grandes medios no le paraban bolas a esta fecha, no se hablaba del 8 de marzo, ni registraban las manifestaciones. Pero en los últimos años ya le pararon bolas. Yo pienso que dijeron, bueno, esto es un buen mercado para vender flores, para que se venda en los restaurantes, para que se venda ropa, perfume, para los regalos, bueno, una fiesta, comercializarla, ¿no? Y la implementación del mercantilismo, ¿no? Y del consumismo. Pero luego viene, creo yo, un despertar, digamos, y un resurgimiento del movimiento de las mujeres, de las organizaciones feministas, y entonces coge mucha fuerza. Yo me acuerdo de, por ejemplo, la huelga feminista. En España fue muy fuerte la huelga feminista. Estaba convirtiendo en algunos países casi como una vanguardia de la lucha contra el capitalismo. Sí, bueno, la mujer específicamente, y creo que todos estos grupos sociales que han sido catalogados como minorías, que en realidad no somos minorías, como también pues el colectivo LGTBIQA+, por ejemplo, pues son un sujeto político muy fuerte dentro de esta dinámica capitalista. Y creo que de alguna forma precisamente esta estrategia de comercializar en estos días de reivindicación viene más que el hecho de vender más por de alguna manera normalizar estas fechas y que la gente se despolitice. Entonces es como que de alguna forma esta conciencia debería llegar un poco más profunda porque precisamente al movilizar estas masas en pro, digamos por ejemplo las mujeres en pro como de una lucha anticapitalista que en realidad termina siendo como una lucha que realmente busca reivindicar los derechos. Lo digo porque de alguna manera, y pues bueno, como que muchas escritoras a lo largo del tiempo también han mencionado que, por ejemplo, Virginia Woolf, que los derechos de la mujer en algún momento pues tienen que seguir siendo defendidos porque no es algo que nosotras tengamos adquirido como tal. O sea, el hecho que hoy en día podamos votar o que podamos participar en política, que podamos salir a la calle a trabajar, pues es algo que se tiene que mantener. Y creo que un poco ante la avanzada del neofascismo, por ejemplo, con Milei en cabeza, digamos, aquí en Latinoamérica como una de las figuras más visibles, pues nos muestran una clara amenaza a esos derechos. De alguna manera, ese afán de despolitizar como estos eventos precisamente se traduce en que no haya una coherencia, no haya como una coordinación realmente efectiva en términos políticos que permitan hacerle un frente a este neofascismo. Sin embargo, pues no quiero ser como tan pesimista en ese sentido, porque sí creo que últimamente, en especial, digamos, en el ámbito de Latinoamérica, en Colombia, desde el 2019 que empiezan todas ese despertar político en Chile, en México, en Argentina, incluso aquí mismo en Colombia con toda la serie de paros que hubo, se traduce también como en visibilizar cuáles son esas problemáticas que tenemos las mujeres en la actualidad. Entonces creo que de alguna forma es importante que no solamente se desligue un poco como de esta comercialización del día o como de esta despolitización, sino que también las mujeres actuemos en concordancia, no solamente con mantener los derechos que ya tenemos, sino con buscar realmente una equidad, que eso es algo que todavía es inexistente. Si los vemos, por ejemplo, en términos de trabajo, las mujeres sigue siendo muy común que ganemos menos que los hombres, incluso en el mismo puesto, en el mismo empleo y demás. Entonces,
Creo que es un llamado también de alguna forma como a entender cuál es la coyuntura actual y no solamente quedarnos con un discurso que, digamos, esté como basado en las luchas anteriores, en las diferentes olas del feminismo, sino que también comprendamos cuál es nuestra realidad actual. Y eso implica, por ejemplo, también, digamos, en el caso de Bogotá, que es algo que quisiera mencionar en este espacio, y que creo que es una problemática que tenemos todas las mujeres a nivel mundial, es la inseguridad a la hora de salir a la calle. Entonces, tú no puedes meterte en un Transmilenio, pues que es el medio de transporte de acá de la ciudad, o en un bus, o bueno, en un sistema en general de transporte público, sin pensar en qué momento me va a pasar algo, ¿no? Entonces creo que estas fechas precisamente nos sirven como para reflexionar alrededor de eso y ver qué acciones políticas tomamos en pro de, porque creo que es muy triste decirlo, pero todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de violencia, y es muy difícil, si nos quedamos calladas, poder conseguir que de alguna forma esto logre cambiar realmente. Creo que sí se ha avanzado mucho y considero también que todos los avances han sido gracias a los movimientos populares de mujeres que siguen en pie de lucha por esos derechos. Hay una cosa que en temas de coyuntura, ¿no? Hablabas del tema de América Latina, de la ofensiva de Milei ligada a toda la ofensiva internacional del fascismo, todo este tema de la guerra, la derechización. Pero hay un tema que es interesante conocer, que se conozca, cuál es la perspectiva, la mirada de las mujeres en Colombia, cuáles son las consignas hoy en día en el marco del gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro, de Francia Márquez, pues un gobierno que en medio de muchas dificultades, contradicciones, etcétera, pues viene avanzando con transformaciones muy importantes. ¿Cuáles son las reivindicaciones hoy de este gobierno con todas sus complejidades e incluso con los señalamientos de las debilidades frente al tema feminista que tiene el presidente Petro? Bueno, yo creo que la lucha feminista es algo que trasciende más allá de lo político a lo cultural. En ese sentido, es una estructura que muchas veces es más difícil de movilizar que lo político, que es lo cotidiano. Entonces, creo que, bueno, en primer lugar, cuando una decide militar en una estructura política de izquierdas, en general se va a encontrar con muchos micromachismos o machismos, porque están arraigados en general en nuestro acervo cultural, y eso es algo que no es porque tú tengas un carnet de estar en un movimiento de izquierda o porque te identifiques con esa ideología política, ya vas a dejar de ejercer ciertos patrones de violencia contra las mujeres, que incluso una misma puede incurrir en eso. Entonces creo que primero es también entender que esto es un proceso de formación constante para todos y todas, quienes estamos buscando un mundo diferente o quienes estamos buscando de alguna forma poder entender que la equidad es posible. En ese sentido, pues el gobierno tiene muchas contradicciones, como lo mencionas efectivamente, y creo que muchas de las reivindicaciones que en este momento se están llevando a cabo, que se están procurando mostrar en el marco de este gobierno que nos ha permitido de una forma u otra habitar las calles, incluso con un poco más de seguridad en términos, por ejemplo, de manifestaciones políticas, que afortunadamente en estos últimos años no ha habido nadie que haya sido violentado por las fuerzas institucionales como el ESMAD o como la policía en nuestras marchas y reivindicaciones. Creo que pues más allá de eso es primero pues para la coyuntura actual de este año el reconocimiento a las madres buscadoras a partir de los hallazgos en la Escombrera en Medellín, pues que es como un lugar, una fosa común básicamente, en la cual han sido hallados varios de los cuerpos de las personas que fueron torturadas y asesinadas en el marco de la Operación Orión hace varios años ya, y cuyas madres siempre reclamaron que esos cuerpos estaban allí. En un primer lugar es eso, porque ha sido como primero saber que de alguna forma, como la frase eslogan que ha surgido a partir de esto, que es las cuchas tienen razón, efectivamente las madres tenían razón, esos cuerpos estaban allí. Y es un llamado que hacemos todas las mujeres como empatía hacia ese hecho que ocurrió y hacia todas las personas dadas por desaparecidas en este momento. Y en segundo lugar es el reclamo también por la seguridad. Específicamente, pues como les comentaba ahorita, en la ciudad de Bogotá pues se han recibido un incremento, se ha notado un incremento en la inseguridad para las mujeres en las calles y es algo que se está reclamando precisamente al gobierno actual,
porque por más que una de sus banderas políticas fue Bogotá camina segura con las mujeres no caminamos seguras. Estamos hablando de reclamos al alcalde Galán de la ciudad de Bogotá. Exactamente, sí, porque pues bueno, es un alcalde que lleva creo que ya un año larguito ahorita en el poder, y hemos notado pues en un primer lugar que efectivamente la inseguridad ha subido bastante. Los policías ahorita se están encargando de que la gente no evada el pago del transporte público, pero en realidad no están haciendo nada más adentro. Hay muchos hombres que han incurrido en muchas faltas, digamos, contra las mujeres de abuso en el sistema de transporte, y ahí sí no aparecen. Entonces es reclamar un poco cuáles son las políticas reales hacia nosotras y cuáles son las garantías que tenemos para poder estar seguras en las calles en este momento. Por otro lado, y creo que ya es esto como un llamado también que se está haciendo a preservar como los avances que han habido hasta el momento en el gobierno, en términos de las reformas y en términos también de las legislaciones que han salido a favor de las mujeres, que era algo que antes no ocurría, como por ejemplo el reconocimiento de la labor de las trabajadoras domésticas como tal, como un oficio, como una labor que merece ser retribuida y que tenga el salario que se merece, y que también tengan como las condiciones dignas para permanecer con sus familias y que no se terminen convirtiendo pues como en un nuevo modelo incluso de esclavitud, podríamos decirlo. Entonces creo que esas son como algunas de las reivindicaciones que estamos en este momento como reclamando, pero en los territorios también hay muchas más. Pensemos, por ejemplo, en las diferentes problemáticas que han habido con las disidencias o con los grupos que continúan al margen de la ley, como los paramilitares incluso, cuya frente, digamos, también ha sido la violencia contra las mujeres históricamente acá en el país. Entonces es como reclamar de alguna forma también esa unidad que permita llegar a la paz, que es como uno de los grandes anhelos que tenemos en este momento. Ana María, muchas gracias. No, muchas gracias. Espero volver a estos micrófonos por acá para seguir discutiendo al respecto. Bueno, y nos vemos este sábado 8 de marzo en las calles.